Hola Cáncer, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, a verlo completísimo para que puedas participar por premios y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, vamos a comenzar hoy. Si quieres una lectura privada, sepárala con tiempo en los datos de contacto y pues vamos a comenzar. Hoy estamos en el especial amor. Si tú deseas saber sobre economía, puedes ir a tu tarot general o a tu tarot semanal. ¿Listo? Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido, y que si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Siempre es necesario que veas este signo y tu ascendente, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario hay un link para que tú mismo vayas y lo calcules. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Primero damos un mensaje general para tu signo de parte de los ángeles, luego vamos al amor de solteros y de conexiones. Y este es el momento de dejar tu petición de oración en los comentarios. Bueno, mira que tu primer mensaje habla acerca de la salud y te dice: la salud florece en el valiente. No sé, siento que respecto a temas de salud tienes que empezar a tomar decisiones claras. Veo que algunos están comenzando el nuevo año quizá con el propósito de hacer deporte, bajar de peso, incluso de alejarse de personas o situaciones que les quitan la paz y la tranquilidad. Y en este momento te dicen tus guías espirituales: hazlo. Hazlo porque siento que este año va a ser un año de recuperar muchísimo tu parte física, espiritual y emocional, pero esto implica compromiso. Me dice esta segunda carta que este cambio de hábitos que te recomienda en este momento sería mejor que lo hicieras como en ayuda o compañía de otros amigos, para que las cosas, digamos, se te hagan un poco más fáciles de llevar. Bueno, esto es importantísimo que lo tengas súper en cuenta. Y si tú crees que este año 2022 es año de salud, de restauración y de curación, escribe "hecho está" en los comentarios. Tu último mensaje te dice: en el estudio hallarás la clave. Sabes que hay un problema que algunos de ustedes tienen, o una situación relacionada con documentos. Me resuena mucho que tienen que releer varias veces y quizá asesorarse legalmente o de una persona con un poco más experiencia, porque siento que estás pasando por algo, alguna cláusula, algo en específico que te va a permitir, digamos, tener esa respuesta o esa solución que estás esperando. Bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestra cuestión que nos tiene reunidos el día de hoy, que es básicamente el amor. Y te invito antes a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Tenemos iniciales importantes estos días para el amor: la letra M, la R, la A, la G y la N. Recuerda que estas pueden ser iniciales importantes del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Comenzamos con el mensaje para los solteros. Recuerda que en mi caso los solteros son todos aquellos que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Mensaje general para ustedes te dice: acoge la luz del cambio. Mira que te está diciendo que en los próximos días se acercan situaciones en las cuales, no sé, para algunos de ustedes implica cambiar de ciudad, de trabajo, de lugar de residencia. Y me está diciendo que a través de ello, en esta parte sentimental, podrían haber cambios bastante importantes, ¿sabes? Así que no te resistas a al cambio o a la promesa bonita que puede estar. Veamos qué nos dice el oráculo. Sí, este oráculo de nuestras hadas y ángeles.
Y para ti que estás soltero en estos días tenemos el Serafín y el Querubín Uriel canalizando este mensaje que dice así. Deberás aprender de los errores. Estás pagando los padecimientos de los errores cometidos. Sin embargo, es una oportunidad de aprender y de salir adelante. Básicamente te está diciendo, mira, todo lo que pasa siempre tiene una razón. A veces aprendemos con amor y a veces con dolor, pero siempre terminamos aprendiendo una lección. Te está diciendo, sí, es cierto, te está tocando quizá una época algo difícil en el área sentimental, algo desértica, por decirlo así, pero no te preocupes porque todo, absolutamente todo lo que sucede bajo el cielo, siempre tiene un propósito. Lo importante es que aprendas. Siento que confiaste demasiado en alguien, ¿sí? Que tu problema siempre es confiar y no conocer bien a la gente. Bueno, vamos a ver qué mensaje nos da el Gran Tarot. Comenzamos con la carta del emperador, seguimos a otro arcano mayor, el maestro, otro arcano mayor. Bueno, vamos a ver entonces estas 5 cartas, qué mensaje nos traen para ustedes. Tenemos 3 arcanos y esto nos habla de un cambio bastante fuerte y positivo. Siento que hay como una especie de remesón a nivel emocional o sentimental, que este 2022 les va a sacudir profundamente la fibra, o desde finales de 2021 ya estaban como viendo o experimentando esto. Este emperador me dice al lado del maestro, que también es el mismo papa o sumo sacerdote en otros tarots, que tu vida sentimental se está colocando en orden, ¿sí? Es tiempo de comenzar a hacer las cosas bien, bien contigo mismo, bien con los demás, bien en pareja. Siento que tus sentimientos, tu cabecita, tienen que colocarse en orden antes de iniciar una nueva relación. Veo que quizá tu última relación no terminó de la mejor manera, no se hizo como una especie de cierre adecuado y que en ese sentido no es recomendable que realmente inicies una nueva relación. Esta carta del ciclo invertido representa los errores por imprudencia que podrías estar cometiendo si pues te animas como a tener algo en este preciso momento. El 3 de espadas me dice que justo ahora, digamos que habrían muchos obstáculos, entre ellos, entre esos obstáculos, el hecho de que quizá tú no has superado a alguien o una persona que conozcas todavía no ha superado a su expareja. Entonces, con calma, todo con calma para que las cosas fluyan de la manera adecuada en la cual se tienen que dar, ¿sí? Bueno, este ha sido tu mensaje. Vamos a pasar a todos aquellos que tienen conexiones o vínculos aún con alguien. Recuerda que debes suscribirte, activar la campanita para participar. Bueno, mensaje general para todos los que están en una conexión. Recuerda que esa conexión puede que estén juntos, separados o en contacto cero. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o el ex. Bueno, mensaje general para ti te dice hallarás tu luz interior. Mira que siento que comienzas a encontrar el camino en esa conexión. Siento que hubo días en los que has tenido como demasiada, pero demasiada confusión y que quizá el panorama no esté muy claro. No sé por qué me resuena decirte esto, pero creo que algunos de ustedes piden demasiadas opiniones y por eso están algo confundidos. No sé para quién vaya el mensaje, pero eso me está diciendo. Mensaje de parte del oráculo. Te dice en este momento, canalizado por el negativo más tema. Es una carta de magia, pero hay que relacionarla con el resto del gran tarot. Entonces ahora vemos. Me dice, tienes que tener cuidado porque podrías estar siendo víctima de hechicería. Si tú crees esto, te invito a realizar tu limpieza, a colocarte tus amuletos de protección, a usar algo de plata. En mi primer comentario están los rituales de limpieza y la oración contra brujerías. Hazla por 30 días, pero realmente hazla.
Mira que a veces uno siente que está en esa oscuridad y que no puede salir de ella. Y es por la influencia a nivel del plano físico, pero también de planos espirituales. Vamos a ver ahora qué nos dice. Te invito a que digas el nombre completo en tu mente de esa persona especial. Bueno, veo aquí una persona que te piensa con demasiada nostalgia, ¿sí? Esta es la carta de qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de esta conexión, o sea, de ti, qué se viene y qué te aconseja el tarot. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Leo, Sagitario, Libra y Escorpio, ¿sí? También podrían estar con Acuario. Mm, Aquí en cuanto a los sentimientos tenemos este 6 de copas y veo que es alguien que te está pensando con mucha nostalgia. Veo relaciones en las cuales no se hablan, pero ay Dios mío, cómo se extrañan, ¿sí? Veo que esta persona no solamente te recuerda como en esa parte sentimental, sino que este 6 también nos habla acerca de la parte sexual, de alguien que en ese sentido pues probablemente no se sienta con alguien más como se ha sentido contigo. En cuanto a sus pensamientos, me dice que esta persona piensa en que quizá las cosas entre ustedes hayan terminado, ¿sí? Pero no pierde la esperanza. Recuerden que la muerte nos implica algo que se cierra para que algo mejor nazca. Veo que quizá esta persona toma este distanciamiento como una temporada, una época que le ha servido para valorarte. En cuanto a lo que quiere, me dice que tú eres el punto débil de esta persona. Tú representas esa fragilidad que, digamos así, ese punto débil que no quiere tener más. Siento que eras tú quien le daba fortaleza, quien le colocó también orden a la vida de esta persona, no sé por qué. En cuanto a lo que se espera de ti, me dice que esa persona espera que en ti no haya muerto la conexión, el vínculo o la unión que hay entre ustedes. Se aproxima una etapa de bastante equilibrio en los sentimientos. Pienso que si logran superar esta situación, también si logran protegerse y limpiarse espiritualmente, podrían encontrar este equilibrio que me representa el libro aquí con esta reina de copas. Y respecto a lo que te recomienda el tarot, este caballero me dice hay que pelear y hay que defender lo que es de uno, ¿sí? No te quedes allí como pasivo, pasiva mirando cómo lastiman tu relación, te lastiman a ti o a tu persona especial. La próxima vez, cáncer, hay que defender con uñas, con espadas, con dientes, con lo que sea, lo que tú amas. Bueno, mil y mil bendiciones. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video. Déjame en un comentario las iniciales de tu persona especial. Si no la tienes, deja las tuyas y así sabré que viste el video completo y puedes participar en el sorteo de premios. Te quiero mucho y bendiciones.